Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13. ¿Ya estamos todos allí? Mateo 24, 13. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero que lo digamos todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y esta mañana la predicación tiene por título Persevera. Dile al que está a tu lado, persevera. Persevera una vez más. ¿Sabes? Todavía estamos en el mes de noviembre. Y el mes de noviembre fue decretado por el Señor a través de la boca de nuestro apóstol como el mes de ¿qué? ¿No sabemos? El mes de la cosecha, dijo alguien, sin temor. Vamos a decir todo, aún estamos en el tiempo de la cosecha. Y sabes, cuando hablamos de cosecha, la cosecha es sinónimo del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros desea y anhela que cada una de las promesas que hemos recibido de nuestro Dios sean cumplidas. ¿Cuántos deseamos eso? ¿Verdad? ¿Qué mejor que si el Señor me ha dado una promesa para mi familia, yo pueda ver el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué mejor que si el Señor me ha prometido algo en el área de las finanzas, yo pueda ver el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué mejor que si el Señor me ha cumplido, me ha hecho alguna promesa en mi vida espiritual, yo pueda recibir esa promesa, o mejor que yo pueda ver esa promesa hecha realidad? Eso nos causa gozo, ¿verdad? ¿No les da gozo cuando el Señor les cumple? Tenemos delante del Señor un altar lleno de peticiones, ¿verdad? Hoy estamos como desconectados. Tenemos un altar lleno de peticiones. ¿Tú no le pides nada a Dios? Hoy vamos a participar. Hoy necesitamos animarnos porque el título de la prédica es Persevera. Y sabes, cuando hablamos de tiempos de cosecha, hablamos de un tiempo final donde hay un cumplimiento de algo. Yo recuerdo y tuve la oportunidad en mi juventud de que mis vacaciones yo los podía pasar en una finca. Y en muchas de las veces, en las oportunidades que tuve, que pude estar allí, llegaba en el tiempo de cosecha. Y sabes, en los tiempos de cosecha hay alegría. En los tiempos de cosecha hay movimiento. En los tiempos de cosecha hay abundancia. En el tiempo de cosecha hay prosperidad. En el tiempo de cosecha todo funciona como a nosotros nos gusta. Eso pasa en el tiempo de cosecha. Y para nosotros el tiempo de cosecha es el tiempo en el que recibimos la respuesta de Dios. Yo no sé por qué le hemos estado creyendo al Señor, pero cuando el Señor ha dicho viene el tiempo de la cosecha, el Señor lo que nos está diciendo es: se necesita que tú creas que va a llegar el día de mi respuesta. ¿Y cuánto le estamos creyendo? ¿Cuántos estamos creyendo que el Señor ya salió en nuestro favor? ¿Cuántos estamos creyendo que el Señor ya envió la respuesta a nuestras vidas? ¿Cuántos estamos creyendo que el Señor se está moviendo a mi favor? ¿Cuánto lo creemos? Ay.
¿Será que así le vas a dar las gracias a Dios el día que Él te responda? Ay, gracias, Señor, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Gracias. No, tú y yo debemos estar a la expectativa, con un corazón agradecido. Tú y yo debemos estar pendientes de que en cualquier momento el Señor lo va a hacer. Y el Señor Jesús está hablando en medio de ese evangelio, aunque Él está hablando de las señales del fin. Él dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no necesariamente el fin debe ser el fin de los tiempos. El que persevere hasta el fin es hasta el día que el Señor determine darte la respuesta a lo que tanto le has clamado. Pero para ver esa respuesta, para ver esos tiempos de cosecha, yo recuerdo que en los tiempos de cosecha, los árboles estaban cargados con abundancia de fruto. Era el tiempo de recoger. Era el tiempo de disfrutar. Era el tiempo en el que se pagaban las deudas adquiridas. Era el tiempo en el que se podía empezar a hacer lo que se había planeado porque habían los recursos con que hacerlo. Era el tiempo de estrenar, era el tiempo de pasear, era el tiempo de la abundancia que Dios ha planeado para nuestras vidas. Pero también yo un día me puse a pensar, ¿qué se necesita para que llegue el tiempo de la cosecha? Y sabes, para que haya una cosecha se necesita la fe de una persona. Se necesita la fe de aquella persona que está dispuesta a sembrar esa tierra. ¿Sabes que no hay cosecha si alguien no siembra una semilla? ¿Sabes que no hay cosecha si alguien no determina un día enterrar esa semilla en la tierra? Dice el mismo Señor Jesús, hablando acerca de la semilla, dice que la semilla es colocada en tierra, pero aquel que coloca la semilla en la tierra, él no sabe ni cómo, ni de dónde esa semilla empieza a crecer. Dice que aquel sembrador duerme, se levanta, sin embargo la semilla está creciendo. Mientras el sembrador observa, la semilla empieza a flotar o a dejar ver su tallo. Y el sembrador no sabe cómo, ni a causa de que esa semilla está convirtiéndose en árbol, no sabe ni cómo o a causa de que esa semilla está dando hojas, y no sabe a causa de que ese árbol empieza a dar fruto y abundante fruto. ¿Sabes? Nosotros a veces sembramos la semilla de la fe en nuestro corazón. Y cuando tenemos la fe, le decimos, Señor, yo creo que tú eres capaz de. Y cada uno le dice, Señor, yo creo que tú eres capaz de prosperarme. Y viene esa semilla a mi corazón. Señor, yo creo que tú eres capaz de darme una familia como la que tú planeaste. Señor, yo creo que tú eres capaz de darme una oportunidad en la vida. Señor, yo creo que tú eres capaz de abrirme las puertas. Señor, yo creo que tú eres capaz. Pero cuando esa semilla llega, debemos declarar y hacer como hizo aquel sembrador. Aquel sembrador colocó esa semilla. ¿Sabes? Quizá no estás viendo qué está sucediendo. Quizá hay apariencia de que grandes cosas van a suceder. Quizá han venido vientos de que la respuesta del Señor viene. Quizá mientras adoras y alabas al Señor, tú sientes en tu espíritu que grandes cosas van a venir, pero no estás viendo nada. Y ¿sabes? Pueden venir circunstancias a nuestras vidas y el enemigo es especialista en empezar a bombardear esa semilla. Y sabes, Jesús decía, esa semilla es mi palabra.
Esa palabra que en mí ha sido sembrada en ti está creciendo. Y cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, déjame decirte, lo tenemos todo. Si podemos tomar la palabra del Señor, esa palabra va a producir aquello que Él dijo. Porque Dios dijo que cuando la palabra salía de la boca de Dios, ella no podía regresar a Él vacía, sino que debería hacer todo aquello para lo cual fue enviada. Y debe haber en nosotros esa fe. Debe haber en nosotros el creer la palabra de Dios. Debe haber en nosotros ese deseo por buscar los tesoros de las promesas de Dios en la palabra. A veces nos gustaría que nos dijeran qué va a hacer el Señor. La pregunta es, ¿el Señor aquí a ti qué te ha dicho? ¿Estás en tribulación? El Señor debe haberte dicho, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Estás esperando por un gran milagro. El Señor debe haberte recordado, yo soy el Todopoderoso. Y cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, cuando tú y yo tenemos en nuestro interior esa palabra que está ardiendo, esa palabra que sabemos que la tenemos como una esperanza viva, déjame decirte, entre el cumplimiento o el recibir esa palabra que es sembrar la semilla y el tiempo de la cosecha, hay un tiempo de prueba. Hay un tiempo de prueba. Y cuando llamo prueba, lo que va a ser probado en mí es cuál es la calidad de esa semilla que yo he puesto en mi corazón. ¿Cuál es la calidad de la tierra en la que yo he puesto esa semilla? O sea, ¿cuál es mi calidad? ¿Será que yo le estoy creyendo a Dios? Y dice la palabra del Señor, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si tenemos ya la promesa de Dios, en nosotros no puede haber el desfallecer. Si tenemos la promesa de Dios, para nosotros no hay otra opción que ver la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y sabes, mientras viene ese periodo, mientras transcurre el tiempo en que esa semilla va creciendo, mientras transcurre el tiempo en que las cosas se van alineando para que yo pueda disfrutar de la respuesta que Dios ha dado a mi vida, dijo el Señor Jesús, persevera. Y sabes, perseverar consiste en mantenernos arraigados. Perseverar consiste en tener arraigado en nuestro corazón cada una de las palabras que tiene. Perseverar es resiste o aguanta alegremente. Hay un falso concepto entre nosotros los cristianos y decimos aquí, aguardando con paciencia. Y a veces parece que le hemos dado a la paciencia el sinónimo de esperar a ver qué pasa. Esperar a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Pero ¿sabes? Es la paciencia. Cuando el Señor nos habla de paciencia, Él nos está diciendo es tú te tienes que sostener con alegría, creyendo que si yo lo dije, lo voy a hacer. ¿No habrá alguien que le diga amén a esto? Si yo lo dije, tú debes esperar con alegría que yo lo voy a hacer. Tú debes esperar con alegría que yo lo voy a hacer. ¿Sabes? Eso es esperar. Eso es perseverar. ¿Sabes? Perseverar no dice, el Dios me olvidó, algún día Él se va a olvidar. La perseverancia me dice, tengo la palabra de Dios. La perseverancia me dice, yo sé que mi Dios es poderoso. La perseverancia me dice, Dios no me va a dejar. La perseverancia me dice, el Señor no me va a desamparar. La perseverancia dice, mis ojos van a ver el cumplimiento de la respuesta de lo que yo le estoy clamando a Dios. Esa es la perseverancia. Y tú perseveras
no cuando las condiciones a ti te convienen. A veces perseveramos cuando la cosa pinta. Nosotros decimos, la cosa pinta. Parece que el negocio como que me va a salir. Parece que mi esposa o mi esposo o mi hijo están como cambiando. No, nosotros perseveramos aún en medio de las circunstancias adversas. Hay un hombre y una historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, y me habla del hijo del rey Saúl. Saúl sale y es movido por el Señor a ir a la pelea contra los filisteos. Pero lo mejor de esta pelea es que en el pueblo de Israel no habían sino 2 espadas. ¿Cómo puedes tú a salir? ¿O con qué va a salir un ejército a pelear si solo hay 2 espadas? Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba subyugado a los filisteos. Y los filisteos sabían quién era el Dios de Israel. Por eso habían prohibido que los israelitas tuvieran armas. Y habían determinado que aún para afilar cualquier herramienta de hierro debían hacerlo en el campo de los filisteos. Los filisteos les cobraban por afilar las hachas. Los filisteos les cobraban por afilar los azadones con los que ellos trabajaban. Y solo había 2 espadas, la espada de Saúl y la espada de su hijo Jonatán. Y dice que Saúl dijo, vamos a ir a la batalla. El Señor le dijo, yo voy a entregar todos tus enemigos. Tus hijos no van a poseer las puertas de tus enemigos. Y dice que Saúl vio cómo los filisteos empezaron a levantar, cómo estaban armados en cuadrillas, cómo venían como 6,000 hombres. Y él solo tenía 600. Sin embargo, su hijo vio cómo los que estaban con su padre se empezaron a trincherar. Él vio cómo los que estaban con su padre se empezaron a esconder. Y toma a su paje de armas y le dijo, ¿sabes? Yo voy a ir a donde los filisteos. Yo voy a tomar esta espada en mis manos y me voy a enfrentar a los filisteos, porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Sabes? No dependemos de las circunstancias. Quizá alguien pudo decir, Jonatán, ese plan que usted tiene es un plan suicida. Usted no tiene las armas para salir a pelear. Y quizá el Señor hoy le está diciendo a alguien, si el enemigo te está diciendo no tienes los recursos para hacer empresa, si el enemigo te está diciendo con qué vas a generar ingresos, cómo vas a hacer para liberarte, cómo vas a hacer para crecer, cómo vas a hacer para avanzar. Quizá alguien le está diciendo, ¿y universidad de dónde? ¿Sabes? Jonatán dijo, Dios va a hacer alguien por nosotros. ¿Y sabes qué es eso? Perseverancia. Tú perseveras creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que aparentemente no puede verse nada. Dios va a hacer grandes cosas. Jonatán se para frente a los filisteos con su siervo. Y le dijo al siervo, vamos a ir donde los filisteos. Si ellos me dicen, quédate donde tú estás o te matamos, nos quedamos quietos. Pero si yo me paro frente a los filisteos y ellos me dicen, ven acá, entenderemos que el Señor está de nuestro lado y grandes, pero grandes cosas sucederán. ¿Y sabes qué dijo su siervo? Estoy
contigo iremos porque Dios hará su voluntad con nosotros. Y tú y yo, en medio de la adversidad, en medio del campo de la batalla, debemos recordar que la voluntad de Dios para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Cada vez que el Señor nos pone en el campo de batalla, Él sabe que en ti Él ya puso un campeón. Él sabe que en ti ya está la respuesta. Él sabe que nunca te va a dejar. Él ya dijo las cosas que iban a suceder y que tú y yo vamos a ver. Y aconteció que cuando Jonatán salió con su paje de armas, los hombres le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en un espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada y se iban de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y bien que se haya ido de los nuestros. Y pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Victoria. Victoria es lo que tú y yo vamos a ver. Victoria es lo que el Señor determinó para su pueblo. Pero ¿qué necesitamos? Perseverar en las promesas de Dios. Perseverar en la palabra de Dios. Lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos es mantener en nuestro espíritu, mantener en nuestro corazón la palabra que Dios nos ha dicho. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y hay momentos en los que nuestras emociones, en los que nuestros sentimientos quieren decirnos lo contrario. Dios te abandonó, pero sabes, alguien que persevera dice: Él juró, no te dejaré, no te desampararé. Y eso hará que yo camine siempre, pero siempre creyendo que la victoria está más cerca de lo que yo puedo esperar. Revivir la palabra, tener la pasión por la palabra de Dios. Y cuando estoy diciendo por la palabra de Dios, no es solo leer la Biblia, es que esas palabras penetren en mi interior, es que esa palabra sea parte de mí. Cuando se levanta la adversidad, cuando llama el cobrador, tú no debes pensar: ahora qué le digo. Tú debes pensar: Él ya derrotó la deuda. Él me dijo que me libraría de mis enemigos y la deuda es uno de mis enemigos. Yo debería decirle: Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú prometiste que yo prestaría y no pediría prestado. Cuando esas palabras yo las empiezo a sentir compasión, yo puedo perseverar. Cuando esas palabras empiezan a arder con pasión en mi interior, yo puedo ver la respuesta de Dios aunque no la esté viendo. Yo la puedo percibir aunque no la esté viendo. Yo no sé por qué estás clamando. Por libertad, quizá en las finanzas. Por libertad en áreas de tu vida. Pero cuando tú recuerdas la palabra de Dios: yo soy quien te liberta. Yo soy tu libertador. Yo soy quien pelea por ti. Cuando tenemos esas palabras arraigadas en nuestro interior, podemos declarar: mía es la victoria porque Él me la ha dado. Él ya me la dio. Pero para recibirla tengo que caminar perseverando.
creyendo, Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Y hay momentos en los del caminar de la perseverancia que tenemos que bloquear y cuidar nuestros oídos. Y muy a pesar de esto, tenemos que cuidarnos de los que están más cerca de nosotros. No quisiera decirlo, pero los que están más cerca de nosotros son los que Satanás utiliza para bombardear nuestra fe. Le prestan la boca al enemigo, porque si estuviéramos en el mismo espíritu, ellos nos estarían ayudando a creer y nosotros les estaríamos ayudando a creer por lo que ellos están creyendo. Y estaríamos fortaleciendo los unos con los otros. Por eso el apóstol Pablo dice: entre vosotros hablad con salmos y cánticos de alabanza. Entre vosotros háblense palabras de ánimo. Entre vosotros levántense los unos a los otros, porque cerca está la victoria. Para nosotros es fácil quejarnos. Para nosotros es fácil preguntarle a alguien que está creyendo, decirle: pero mírese cómo está hoy. Pero mire que nada pasa. Pero mire que las circunstancias. Y a veces cuando personas están creyendo, hay otros que les dicen: muévase a hacer algo. Muévase. No estoy diciendo que no debamos hacer algo, porque lo acabamos de ver. Jonatán provocó el poder de Dios en su vida. Pero lo que yo estoy diciendo es que Jonatán no se movió en sus propias fuerzas. Él tenía en su interior la certeza de que Dios le iba a dar esa gran victoria. Pero tú y yo, mientras seguimos caminando en medio de la adversidad, mientras seguimos caminando y vemos que quizá están cayendo obstáculos en nuestro caminar, tú y yo tenemos la certeza de que la palabra de Dios se cumple, porque se cumple. Se cumple. ¿Sabes? Perseverar significa aferrarse. Perseverar significa creer que no hay ninguna otra opción. Y nuestra opción es el Todopoderoso. La opción es el que no ha conocido la palabra derrota. Yo no he encontrado que alguien diga que ha podido vencer a Dios. No he encontrado a alguien que pueda decir: Dios nunca pudo. Pero cuando yo tengo la palabra de Dios, yo sí he podido encontrar a muchos que en medio de la perseverancia declararon las palabras de Dios. Y después de declararlas, llegó el día. Dice la palabra: y en aquel día saltarán como saltarán los becerros de la manada. ¿Y sabes cuándo soltó el Señor esa palabra? El Señor dijo: el día que tú entres a poseer la tierra, el día que tú seas libre, ese día te vas a gozar. Habrá tanto gozo en medio de ti que tu única opción será brincar, tu única opción será danzar. Y ese día llegó. El pueblo de Israel cruzó el mar en seco, y cuando cruzaron, su alegría fue de tal manera que dice la palabra que danzaban, dice la palabra que brincaban, porque el día de la promesa había llegado a su cumplimiento. ¿Sabes? El día viene. El día viene. Persevera. Persevera porque es tiempo. ¿Sabes? Abraham y Sara le creyeron al Señor. Y aún Sara se rió cuando el Señor le dijo: y de ti voy a dar herencia. Y sabes, Sara se rió en ese momento. Quiero creer, no lo dice la palabra, como diciendo: y de este cuerpo. Quiero creer que Sara se rió diciendo: a mí la menopausia me pasó hace rato. Pero sabes,
Cuando Dios da una palabra, no hay nada que pueda obstaculizar su cumplimiento. Dice que Abraham se miraba y decía, yo ya estoy viejo. Sara decía, a mí ya me pasó el tiempo de la costumbre de las mujeres. Pero un día, llegó el tiempo de la risa. Un día, el Señor le dijo a Abraham, porque de aquí a un año abrazarás en tus brazos el cumplimiento de la promesa. Siguieron creyendo. Y dice la palabra que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Perseverar implica creer en la fidelidad de Dios. Perseverar implica que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Perseverar implica lo que dijo Abraham, por lo cual también de uno, y a esa ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe. La perseverancia requiere que alimentes la fe con la palabra de Dios. En medio de la perseverancia se requiere que tú recuerdes quién es tu Dios. Tu confianza no está en un hombre. Tu confianza está en el Todopoderoso. Y sabes, un día llegó el día de la risa. ¿Por qué digo que el día de la risa? Porque Isaac significa risa. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Dios es muy chistoso, me ha llenado de gozo cuando yo era estéril, cuando ya me había pasado la menopausia, cuando yo no podía, Él me dio fuerza. Y sabes, el milagro tuyo no depende de que se pueda o no se pueda. El milagro tuyo depende de al Dios a quien tú le estás creyendo. De ahí es donde depende el milagro. De ahí es donde depende la respuesta. Tu respuesta no depende de un juez. Tu respuesta no depende de la firma de un contrato. Tu respuesta no depende de quién te puede hacer el favor o no. Tu respuesta depende en quién tú estás creyendo. Ahí es donde está mi respuesta. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos caminaron creyendo, pudieron ver la respuesta. Lo peor que uno puede hacer mientras está creyendo es murmurar. A veces preguntamos, ¿dónde estás? No te veo. No te siento. Has prometido que me vas a dar respuesta. Pero sabes, cuando estamos caminando en perseverancia, necesitamos seguir caminando. Perseverar es seguir caminando. Perseverar es dar un paso. Tú no sabes cuán cerca estás de la respuesta, pero Dios sí. Sin embargo, tú y yo tenemos que seguir caminando. Tú y yo tenemos que seguir creyendo. Cuando el pueblo sale del cruza al Mar Rojo, después de la temporada de alabanza que les conté que saltaron como cabritos de la manada, les dijo el Señor, te voy a entregar la primera victoria. Y ellos ven frente a la ciudad de Jericó, una ciudad blindada. Dice que los muros tenían como 10 metros de ancho, o sea que era un poco más ancho que el ancho de esta iglesia. Y el pueblo le pregunta, ¿qué vamos a hacer para poseer? Y el Señor le dice, vas a darle una vuelta una vez al día durante 6 días. Y el séptimo día vas a dar 7 vueltas. La palabra de Dios, la instrucción de Dios.
Cuando yo tengo una instrucción de Dios, debo caminar creyendo que Él ya lo hizo. Pero necesito caminar. ¿Sabes? El pueblo caminó el primer día y dio la vuelta. El segundo día le dieron la vuelta caminando. El tercer día, yo me atrevo a pensar que muchos dijeron, ¡qué monotonía! Siempre lo mismo. Y yo pensaba, ¿cuántas veces yo he pensado cuando me dan una respuesta de hacer siempre lo mismo? Hay gente que se queja de los pastores porque vienen al pastor y la respuesta preferida del pastor, ¿cuál es ante alguna situación adversa? Ore. Fácil. Gente quisiera venir a donde el pastor y que el pastor le pusiera las manos y apareciera la tura de billetes. Gente quisiera que venir al pastor y apareciera y el marido se arreglara. Gente quisiera venir al pastor y apenas abrieran los ojos estuviera el contrato de trabajo firmado. Pero sabes, hay una instrucción de Dios y es camina. A pesar de que pienses que es monotonía. Si el Señor te dijo, y yo me reía esta semana con Santiago, porque estaba yo con el Señor y yo le decía, Señor, me gustaría, decía el salmista, ver el gozo de tu salvación. Y el gozo de tu salvación es ver la respuesta a lo que yo estoy creyendo. Es ver la respuesta a lo que por tanto tiempo he esperado. Le decía, Señor, dame una palabra que me sostenga este tiempo. Necesito una palabra que me sostenga en este tiempo. Y el Señor me dijo, Romanos 12:12. Y en medio de la prueba, camina con paciencia y sigue orando. Ya no fue el pastor el que me lo dijo el Señor. Y quizá yo estaba como el pueblo de Israel, quiero creer. Otro día hay que darle la vuelta a la Jericó. Otro día hay que volver a darle la vuelta a Jericó. Pero sabes, cuando el Señor dijo al séptimo día va a llegar tu tiempo, el pueblo de Israel no sabía qué iba a pasar. Pero cuando ellos permanecieron haciendo lo que el Señor había mandado, cuando ellos permanecieron creyendo lo que el Señor había dicho, el día llegó. El día del gozo. ¿Qué pasó? Tembló. No importa qué tan anchos eran los muros de Jericó, dice que esos muros se vinieron abajo y ellos pudieron entrar a recibir la promesa de Dios. Pudieron entrar a vencer, pudieron entrar a recoger los tesoros que había allí, que eran los tesoros que el Señor había guardado para ellos. Por eso esta mañana te digo, avanza. No pienses que es monótono seguir declarando la palabra de Dios. No pienses que es monótono seguir orando. No pienses que es monótono seguir creyendo. No pienses que es monótono lo que el Señor ha demandado que hagas. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Sigue clamando que respuesta hay. Sigue clamando que respuesta viene. ¿Cuántos lo creemos? Hay respuesta. Pero necesitamos seguir caminando. Hubo otro hombre, un hombre llamado Naamán, general de un ejército sirio. Y en su casa había una mujer esclava. Y esta mujer era judía. Y resulta que Naamán, aunque era un hombre muy victorioso, aunque era un hombre muy exitoso, tenía lepra. Y aquella mujer le dice, en Israel está el Dios viviente. En Israel hay profeta de Dios. Si tú vas, Él te sana. Y dice que a aquel general le quedaron esas palabras en su corazón, porque había una posibilidad. Se le había abierto una posibilidad. Y va Naamán ante su rey y le dice, me dicen que en Israel hay sanidad para mí. Y el rey le dice, yo voy a escribir una carta y le voy a decir al rey de Israel que te tiene que sanar. Te tiene que sanar.
Naamán toma esa carta y viene con muchos obsequios, obviamente, ante el rey de Israel y le dice: aquí manda mi rey. El rey de Israel lee la carta y le dice: ¿quién soy yo para sanarte? Tu rey lo que me está provocando es a guerra. Yo sé que tu rey lo que quiere es venir a invadirme. Sin embargo, el profeta percibió en su espíritu que había angustia en el corazón del rey. Y el profeta va donde el rey de Israel y le dice: vive Jehová, que hay profeta en la casa de Israel. Dile a ese hombre que venga a mí. El rey de Israel le dice: Naamán, el profeta quiere verte. Y llegó Naamán, dice que con sus escuadrones y en carro. Y el profeta le mandó a decir, escúchame bien, no salió, no lo atendió. Y le dijo: dile que se meta 7 veces en el río Jordán. Naamán dijo: ¿en el Jordán? ¿Acaso en Siria no hay ríos mejores que estos? ¿Por qué en el Jordán? Porque este hombre ni siquiera me ha atendido. Dice, se ofendió. Y sus siervos le dijeron: Señor, si el profeta saliera y te dijera que tendrías que hacer otras cosas, ¿no las harías? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta sumergirte 7 veces? ¿Sabes? Para ver la respuesta, nosotros debemos desechar el orgullo que hay en nosotros. Señor, es que yo quiero que se dé este negocio. Señor, es que yo quiero que mi mujer cambie. Señor, es que yo quiero que mis hijos cambien. Señor, es que yo quiero que se haga de esta o de Y manera. Aunque no nos parezca, eso es orgullo. Orgullo. Queremos coger a Dios como el sirviente. Haz esto, tráeme aquello, prepárame esto, solucioname aquello. Pero déjame decirte, a quien tú le estás pidiendo es el Todopoderoso. Él no es nuestro sirviente. Somos nosotros los que debemos servirle a Él. Y si el Señor nos está diciendo persevera, perseveramos. Y si el Señor nos está diciendo caminemos, caminemos. Pero tenemos la certeza de que Él dijo: yo lo haré. ¿Sabes qué pasó? Naamán finalmente accedió a dejar a un lado su orgullo. Naamán tuvo que descender de su carruaje y meterse 7 veces en el río Jordán. ¿Qué implica? Él se metió la primera vez y quizá no pasó nada. Imagino que volvió y salió, volvió y se metió la segunda vez y no pasó nada. Volvió y se regresó, salió del río, la tercera, la cuarta, la quinta. Pero sabes, para hacerlo cada vez necesitó el mismo tipo de fe de la primera vez. Yo sé que algo va a pasar. Y sé que Naamán se sumergía y volvía y salía y decía: yo sé que algo va a pasar. Y quizá volvió y se sumergió y algo va a pasar. Y muchas veces a nosotros necesitamos de ese mismo ejemplo de Naamán. Yo sé que hoy me levanto y algo va a pasar. Yo sé que el Señor hoy me va a bendecir. Él prometió que me iba a bendecir. Él prometió, es más. Yo puedo mirar en la palabra que Él dijo. Él le prometió a Abraham: de cierto te bendeciré con abundancia. Y me enseña la palabra que todos los que hemos creído en el Padre a través de Jesucristo tenemos derechos a todas las promesas de Abraham. Y el Señor le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia. Pero hay que meterse una vez. Hay que confiar el siguiente día.
hay que seguir caminando cada día. Hay que seguir haciéndolo cada vez con la misma fe. Porque cuando llegó el instante del cumplimiento para Naamán, dice que él salió la 7ª vez y él empezó a mirar su piel y ya no había lepra. Dice que su piel fue como piel de niño. El milagro porque el cual él había creído había llegado a su manifestación. ¿Y sabes qué provocó? Que dice la palabra que Naamán regresó y en esta ocasión se bajó del carruaje. En esta ocasión se despojó de su orgullo y en esta ocasión le dijo al profeta gracias. ¿Sabes? Somos desagradecidos con la palabra de Dios. Recibimos la palabra una y otra vez. Y tomamos quizá el mal ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras Moisés estaba con el Señor, dice que el pueblo de Israel desfalleció. Y el pueblo de Israel dijo, Moisés se fue, como que se perdió 40 días en el monte y nada que baja. Necesitamos confiar en algo. Aarón, haznos algo que podamos ver. Y el genio de Aarón dijo, bueno, fundamos a ver qué sale. Y salió un becerro, un ídolo. ¿Sabes? En medio de caminar con el Señor, tú y yo debemos tener la mirada puesta solo en Él. Cuando yo pongo la mirada en algo diferente a Dios, mi confianza en algo diferente a Él, eso se llama idolatría. Idolatría no es solo como lo hizo el pueblo de Israel, de adorar un becerro, de adorar un ídolo. A veces mi confianza se pone en el hombre. Es que si mi mamá me ayuda, es que si mi papá me da, es que si el jefe me subiera el sueldo, es que si la jefe hiciera esto, es que si tal amigo me ayudara con el contrato, es que tal, ¿sabes? Poner la confianza en algo diferente de Dios es idolatría. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué ocasiona cuando nosotros, nuestra fe no está puesta en Dios, sino que colocamos nuestra fe en cosas diferentes? Que nuestro destino es dar y dar vueltas en el desierto. Cada vez que el pueblo de Israel desobedeció a Dios o no confió en Él o se quejó de Dios, más vueltas tuvo que dar. Dijo al final del desierto, 40 años después de que el pueblo de Israel salió del campo de los egipcios, dijo el Señor, ¿por qué te he traído por este desierto? Porque necesitaba sacar las cosas que había en tu corazón. Para nosotros es fácil decirle, Señor, dame hoy. Pero así como para nosotros es fácil decirle, Señor, dame hoy, el Señor también nos dice, dame hoy. Yo quiero tu corazón. No quiero que lo hagas solo por interés. Dame hoy. Dame hoy tu corazón. Y a veces le decimos, Señor, yo lo estoy haciendo bien. El pueblo de Israel decía, yo estoy caminando debajo de la nube tuya. Estoy siendo direccionado por ti. Pero el corazón no era el corazón correcto. Cada vez que el Señor nos mete en el desierto, Él quiere que nosotros tengamos el corazón correcto. Miles de personas vienen por un milagro. Vienen a Jesús. El Señor obra el milagro y las personas se van. Tú estabas solo por tu milagro. Pero sabes, para Dios es fácil dar milagros. Es más, Él dijo, yo soy un Dios de milagros. Su naturaleza es hacer milagros. Pero a Dios no le interesa que tú te vayas contento con tu milagro. A Dios le interesa que tu corazón
se quede con Él. A Él le interesa que le amemos no solo porque Él nos puede dar, porque a veces nuestras relaciones son relaciones interesadas y a veces hasta queremos manipularlo. Es que si me concedes, te prometo que ahora sí me porto bien. Es que si tú me concedes, te prometo que no vuelvo a fallar a la iglesia. Es que si tú me das, ahora yo sí voy a servir. Es que si tú me respondes, ahora sí. Quizá el Señor te responda. La pregunta es, ¿a dónde irá tu corazón? Pero un corazón correcto es aquel que persevera creyendo en conocer quién es su Dios. Un corazón que persevera en las palabras de Dios. Y esta mañana tengo la seguridad del Señor, como lo decía la pastora, de que algo está sucediendo. Algo está sucediendo en tu vida. Algo está sucediendo en medio de esta iglesia. Y están llegando los tiempos de la risa. Yo no sé por qué tanto tú has creído, pero el tiempo de la risa está llegando. El tiempo de la manifestación por lo que tanto has creído. El tiempo está llegando. Dijo el Señor en Eclesiastés 5, porque hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de esperar, pero también hay tiempo de recibir. Y sabes, el tiempo de tu respuesta ha llegado. Ha llegado. ¿Y dónde están los saltos? ¿Y dónde están los gritos de júbilo? Si tú lo crees, te gozas. Si tú lo crees, le empiezas a dar gloria a Dios, porque la palabra del Señor es el tiempo de la risa ha llegado. Tu respuesta ya está dada. Señor, levántale la fe. Es tiempo de respuesta. Has perseverado. Y el que persevera llega al fin. El fin es recibir la respuesta. El fin es saber que el Señor ya lo hizo posible para ti. ¿Habrá alguien que crea esa palabra? ¿Habrá alguien que le crea a Dios? ¿Habrá alguien que le crea? ¿Alguien que le diga, Señor, gracias? ¿Alguien que se ponga en pie y levante sus manos y empiece a alabar por encima de Él? Y le digas, gracias porque has abierto los cielos esta mañana. Levanta tus manos.